Buenos días, doctor Jorge. Sí, efectivamente, en este momento vamos a tratar lo que es la indebida notificación. Yo soy abogada de la Universidad Libre, seccional Pereira, en Derecho y Propiedad de Bogotá, me encargo del área de familia. Entonces vamos a hacer énfasis en esta parte procedimental muy importante frente a todo trámite procesal y judicial, ya sea en el área de públicos o de privados, pero especialmente en el área de privados. ¿Me regalas? ¿Todos me escuchan perfectamente? ¿Hay alguno que no me pueda escuchar o tenga algún inconveniente con el audio? No, perfecto, doctora, perfecto. Sí, como te dije, si tiene problema de internet, simplemente apaga la cámara y sigues hablando con las notificaciones, todos te estamos escuchando bien. Perfecto, entonces en este momento voy a apagar la cámara porque hay otra persona que también está en teletrabajo, entonces la idea es que no vayamos a tener problemas con el internet, entonces voy a apagar la cámara, ¿listo? Bueno, entonces el tema de hoy a tratar es lo que tiene que ver con la notificación en el área de derecho privado. Como la palabra nos lo dice, pues el significado siempre es importante saber sus orígenes. En este caso tenemos que la palabra notificar proviene del vocablo de un griega que se llama notis y que deriva de la palabra nocere, que traduce conocer. Pues para nadie es un secreto que si no nos informan muchas situaciones, pues prácticamente es como si no existieran, tanto a nivel personal o a nivel laboral o a nivel profesional. Entonces, esta palabra notificación es fundamental en cualquier trámite, hasta en la vida cotidiana. Entonces, la palabra notificar es simplemente y llanamente esencial para cualquier trámite judicial. ¿Me regalas otra diapositiva? Bueno, miles de jurisprudencias pues tratan de unificar el concepto de notificar, pero especialmente a mí me llamó la atención la sentencia T025 del 2018, que en últimas lo que hace es unificar muchos conceptos del sentido y la esencia que tiene la palabra notificación. Y pues los magistrados dentro de su estudio, pues nos dicen en palabras muy sencillas qué es notificar. El extracto jurisprudencial nos habla de esta manera, nos dice, la notificación judicial constituye un elemento básico del derecho fundamental del debido proceso, pues a través de dicho acto, sus destinatarios tienen la posibilidad de cumplir las decisiones que se le comunican o de impugnarlas en el caso de que no estén de acuerdo y de esta forma ejercer un derecho de defensa. Es tan sencillo y elemental como si a mí una autoridad, puede ser la autoridad más pequeña dentro del poder público, por ejemplo, hablemos de comisarías de familia. Si a mí algo tan elemental no me informan de que me están verificando alguna situación o me están señalando alguna relación de unos hechos, es prácticamente como si yo, podríamos decirlo en el caso particular, como si yo nunca hice eso, nunca conocí la situación. Entonces, en un Estado social de derecho como es Colombia, que dentro de nuestra Constitución fundamental está la democracia, en que podamos ser escuchados en debida forma, en que podamos expresar nuestras opiniones, nuestros pensamientos de una manera respetuosa, pues es fundamental entender y tener como principio prevalente que la notificación es lo que nos trae la raíz directa del derecho de defensa que se nos asiste a cualquier persona desde el momento del nacimiento como hasta nuestros últimos días, ya sea a través de un representante de manera personal o
otro medio que nos pueda llevar a que cada uno de nosotros podamos señalar o especificar cualquier razón de ser. Entonces, las sentencias que nos habla la Corte son fundamentales en estos principios constitucionales y que nosotros como abogados, y pues necesariamente no tenemos que ser abogados para entender que primero nos deben informar cualquier situación para poder tratar o de aceptarla o de controvertirla. Entonces es importantísimo, yo diría que es la raíz del derecho. Sin una notificación efectiva, no podríamos hablar que estamos en un Estado social de derecho. Entonces, para mí, la palabra notificar para muchos debe ser algo muy sencillo, pero desde ahí se desprende la raíz de un derecho efectivo, claro y suficiente, y más en Colombia. ¿Me regalas otra diapositiva? En el marco constitucional tenemos dos artículos fundamentales. También se desprenden otras clases de artículos porque la Constitución, como norma de normas, pues siempre tiene otras vinculaciones, en este caso el derecho internacional, los tratados internacionales, pero en este momento pues yo me enfoqué en dos artículos fundamentales. Uno, que es el artículo 29, que ahí está muy pequeño porque es muy extenso, porque ese artículo, más allá de cualquier cosa, pues tiene una protección especial en materia penal, que es donde pues nos afectan derechos y libertades, pero yo solamente hice énfasis en esta frase, en esta parágrafo, frase que nos dice: el debido proceso se aplicará a toda clase de actuación judicial y administrativa. Entonces nos está dando un enfoque en materia de Estado, en materia de organización política, que no solamente lo judicial que tenga que ver con rama judicial, nos deben proteger una debida comunicación, sino en la parte administrativa, como podemos hablar de comisarías de familia, como podemos hablar de inspecciones de policía, como podemos hablar dentro de un derecho interno, puede ser el laboral, el laboral público, el laboral privado. Entonces, la esencia constitucional es fundamental para entender que no solamente el Estado está obligado a darme a conocer, sino que también los particulares están obligados a informarnos en muchas situaciones, porque es un derecho fundamental que la ley protege desde cualquier instancia, ya sea pública o privada. Esa es la esencia del artículo 29, que, como bien lo he dicho, pues también tiene profundidad, pero en materia de libertades, pues que no es el caso que voy a tratar. Y también el artículo 29, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el artículo 29? El artículo 29 nos dice: se garantiza el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin representación de abogado. Este artículo es, es importantísimo. ¿Por qué? Porque gracias a mi Dios, esperemos que no nos cambie, pues acceder a la administración pública es gratis. O sea, en este momento, si yo radico, obviamente hay un principio de no volver a señalar un mismo hecho, pero a mí la ley no me impide a que yo pueda radicar 2 demandas, 3 demandas por un mismo hecho que se puede configurar varios procesos. Ejemplo, ahorita, por lo menos es algo algo que están empezando a manejar los jueces de familia gracias a una sentencia de una magistrada, que eso fue noticia, que se pudo divorciar, pero como demostraron la capacidad económica grande de la magistrada, porque estábamos hablando que es una magistrada que económicamente estaba estable, ella no pudo demostrar la culpabilidad de su cónyuge, pero no pudo demostrar que había una afectación económica. Ya ahorita, con varias jurisprudencias, ha señalado que necesariamente yo no tengo que demostrar la capacidad económica, sino que yo me puedo ir por una responsabilidad por daños y perjuicios morales.
Entonces acá lo que el artículo me está diciendo es, pese a que yo me puedo divorciar, yo puedo iniciar de pronto alguna acción de responsabilidad civil porque estamos dentro de un contrato civil. Entonces, mire que son los mismos hechos que se desprenden de las mismas situaciones, pero eso no me está impidiendo que yo busque otros mecanismos para tratar, ya proteger el derecho fundamental a que no se siga violentando. Ahora lo que trataré de perseguir es una indemnización económica que en últimas es lo que buscamos los abogados, más allá de cualquier cosa, es que la parte económica no va a solucionar ese dolor, esa frustración, pero por lo menos va a mitigar algo frente a esa dolencia que pueda estar pasando esa persona. Entonces, este artículo es fundamental frente a esa situación cuando nos habla que que el acceso a la administración pública no tiene limitante. Entonces, al no tener limitante, pues también nos están obligando a decir, pese a que no tiene limitante, hay que tener por conexidad constitucional, hay que tener un debido proceso. Y en el debido proceso, pues aquí hay muchos principios, el que estamos tratando es la notificación efectiva, clara y suficiente. Acá también nos dice que hay casos que no necesitan abogado, es verdad. En ciertos casos, en ciertos procesos ante un juez de la República no es necesaria la investidura de un abogado, pero son mínimos. ¿Por qué? Porque el ejercicio profesional el ejercicio profesional del derecho siempre debe estar acompañado de un profesional, quien es esa persona idónea que puede verificar que otros derechos pueden estar vulnerados. ¿Me regalas otra diapositiva? Como lo hablaba inicialmente, pues el derecho fundamental a la notificación tiene muchos principios constitucionales y que si nos vamos a identificar cada uno de ellos, pues no nos alcanzaría el día porque empezando que la notificación que estamos hablando tiene muchas conexiones con distintas áreas, pues yo tengo que ser clara y específica en el tema. Entonces, los principios constitucionales, dando refrescando memoria que es lo que nos interesa, pues estamos hablando que hay un principio de legalidad, un principio de juez natural, un principio de economía procesal, un principio de favorabilidad, un principio de postulación, un principio de libertad probatoria, un principio de no ser juzgado por el mismo hecho dos veces, un principio de doble instancia y el principio del debido proceso, que es lo que nosotros en este momento yo me enfocaré, porque de ahí sale la raíz de lo que quiere decir una buena notificación. Entonces, si todos miramos, todos somos abogados, hay unos que no, hay otros que sí, pero prácticamente estamos enfocados dentro de la misma disciplina de una protección, pues vemos que tenemos muchas herramientas para hacer efectivo de que no haya una vulneración. Obviamente, habrán casos donde efectivamente esa responsabilidad no se pueda tapar o no se pueda desvalorar, pero pueden haber beneficios que puedan ayudar a esa persona a que pueda cumplir con esa sanción de una manera menos restringida, como lo dice la ley. Entonces, en materia de defensa, pues nosotros como abogados tenemos de dónde poder dar una buena interpretación y que ese juzgador trate de minimizar una realidad con una realidad procesal. Entonces, sin lugar a duda, la notificación en materia de derecho es una herramienta donde nosotros como abogados podemos tratar de volver a un proceso a su real proyección que la ley impone. Entonces, por eso es lo fundamental de cualquier conocimiento jurídico entender que una buena notificación puede llegar a que un proceso se dé de manera clara,
específica y sin lugar a duda que no haya violación ni tanto a derechos de en este caso un demandado o un demandante. ¿Me regalas otra diapositiva, por favor? Listo. ¿Qué nos dice el principio de la publicidad, el principio del debido proceso? El principio del debido proceso, como todo, va a tener unas fuentes adicionales. Acá nos habla esencialmente del principio de publicidad. Si nosotros hablamos de un principio de publicidad, podemos hablarlo de manera genérica, sin necesidad de tener un concepto básico, pues que la palabra publicidad es hacer conocer de manera clara a otra persona las situaciones que puedan llevar. Entonces, no necesito un concepto básico para que la misma palabra me haga entender qué es una publicidad. Pero como lo necesitamos, el término jurídico lo debo enfocar en el área o en el tema que yo esté manejando, pues acá muchos conceptos. Este es un concepto no jurisprudencial, sino un concepto de un tratadista que saqué de un libro, que en este momento se me olvidó ponerle el pie de página, pero me parece un concepto claro y que todos podemos entender de debida forma. Y nos dice, el acto procesal de notificación responde al principio constitucional de publicidad de las actuaciones públicas, mediante el cual se propende por la prevalencia de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración, artículo 29 y 229 de la Constitución Política, dado que garantiza el ejercicio del derecho de defensa. Entonces, si nos venimos al punto que nos corresponde, pues efectivamente para obtener una buena defensa, para que haya una defensa técnica, que es la que nos importa a nosotros como abogados, pues tenemos que tener como mínimo una información de esos hechos, de esa situación fáctica y de esa situación jurídica que rodea el caso de nuestro cliente. Entonces, por eso es fundamental desde que uno verifica las situaciones que nos llegan a las oficinas, pues identificar que efectivamente esta notificación se haya dado en pleno derecho, obviamente que nosotros la hayamos dado al momento de iniciar nuestras demandas, de empezar a mover ese aparato estatal. De nosotros depende que de un proceso que puede llevarse mucho tiempo, o como ese proceso más pequeño, pues podamos no vaya a tener dificultad, porque la misma ley dice que pese a que no la ley sino la jurisprudencia, pese a que pueda existir un fallo, la tutela es la salvación de todo proceso o de toda persona con necesidades, porque es la única acción jurídica que podemos llevar a que otro funcionario identifique si efectivamente hubo error. Por eso el deber constitucional que nos debemos tener siempre debe prevalecer en cualquier área del derecho, porque por más que sepamos mucho de un tema en específico, si no tenemos la conciencia que nuestra Constitución es la ley de ley, pues entonces prácticamente hay procesos que se tumban o se caen, en el argot popular lo dice, por algo tan sencillo como es la notificación. Entonces, entendemos que el debido proceso le rige el principio fundamental, el principio constitucional por conexidad de publicidad. Regálame otra diapositiva. De ahí, obviamente, se desprende ese principio de contradicción que múltiples jurisprudencias nos señalan. Acá nos dice que el principio de contradicción es uno de los principios más importantes que comparte el derecho de prueba. Si usted mira las personas que han hecho, que me parece una especialización muy bonita, es la teoría general del proceso. Todo derecho, por más complicado que sea, depende de una parte probatoria sumamente importante. Entonces, el derecho de contradicción, que es ese derecho que yo tengo a decirle no pasó las cosas o la interpretación no se dio de esa manera,
es el derecho fundamental para yo poder ejercer como abogada una defensa para que los intereses de esa persona que me confió esas angustias, yo pueda por lo menos de que ese juez de la República le dé otro lineamiento, otra interpretación distinta a lo que se verifica. Entonces yo diría que es uno de los principios, sino para mí que es el más importante. Entonces, retomando el concepto, nos dice, el principio de contradicción es uno de los principios más importantes que comparte el derecho de la prueba, pues este se materializa este materializa el derecho de defensa y permite el desarrollo de valorar tan importantes como la libertad. La Corte Constitucional en sentencia C-553 del 2000 afirma: se entiende por controversia de la prueba, es la posibilidad que tiene el demandado, sindicado, imputado, de pronunciarse sobre el valor, el contenido de los elementos internos y externos del material recaudado y aportado, y con base en ello sustentar la argumentación de la defensa. Es tan elemental que por lo menos para un caso, una experiencia profesional, yo estábamos dentro de la etapa probatoria de un proceso de exoneración de cuota alimentaria para un adulto mayor, y dentro de mi ejercicio de interrogatorio, yo interrogaba a la contraparte por esos hechos que ya se verificaban dentro de la demanda. La contraparte lo primero que hizo fue pedirle al juez de que yo no podía volver a interrogar dentro de los hechos de la demanda, donde efectivamente el juez dijo que no daba lugar a oponerse a la pregunta, porque esas pruebas, pese a que hubo una contestación de una demanda, pese a que hubo la demanda inicial, esa manifestación en ese documento no se hace prueba, sino en la audiencia, donde yo puedo reafirmar o volver a verificar si efectivamente lo que aparece en la demanda es cierto o simplemente es algo prácticamente o colocado de manera deliberada o efectivamente se da la realidad. Entonces, en materia probatoria, por eso en audiencia de pruebas es fundamental tener claro que la parte de la contradicción es prácticamente la esencia que nos puede llevar a que ese derecho no lo permitan o definitivamente no lo acepte. Y para que haya ese derecho de contradicción, por obvia razón debe haber una notificación. Entonces, para el caso que nos compete, es fundamental entender que esos principios de publicidad y contradicción son fundamentales para ejercer ese derecho de defensa técnica que en el caso que nos corresponde a los abogados debemos practicar. ¿Me regalas otra diapositiva? Entonces, el Código General del Proceso para todo no es un secreto que ha sido modificado. Entre ellas, con las modificaciones, lo que planteó fue una comunicación electrónica que no voy a hacer énfasis en este momento, pero nos habla de la notificación personal, que es la que se envía efectiva, es la primera información que yo le envío a esa persona, en este caso el demandado, para que se dé a conocer si definitivamente no se encontró o se encontró, pero no se hizo presente al despacho a través de esos 5 días que establece la ley. De ahí voy yo con esa notificación personal, donde la ley me está diciendo, mira, pese a que la persona puede que no tenga conocimientos en derecho, puede que no tenga ni idea qué dice ese documento de notificación, porque en términos jurídicos, pues son notificaciones que tienen una solemnidad y que no todos estamos obligados a entender. Entonces la ley nos está diciendo, pese a esto, váyase con otra notificación donde le podemos anexar esa demandita o le podemos anexar ese auto emisorio. ¿Para qué? Para que esa persona, si no entiende qué es lo que yo le estoy diciendo, que se me haga presente, por lo menos vuelva otra vez y retome y diga, bueno, ya me dieron a entender, ya más o menos sé por dónde va. O sea, la ley es muy flexible en esas situaciones.
Ya si definitivamente yo veo que es imposible, ya me voy a una notificación por emplazamiento, que yo sí digo, pues acá ya de manera personal, pues que eso sí, la ley debería pues cambiarla un poquito o por lo menos hacerlo más efectivo, porque yo todavía no he visto una persona que es, por lo menos un colombiano que se siente a mirar un edicto en un periódico todos los días. Entonces yo digo que la ley en ese aspecto tiene que entrar a reformarse o a cambiar, y más por lo menos en esta pandemia. En esta pandemia, la ley se tiene, el sistema de la rama judicial tiene que modificarse, así como ha pasado en otros países, donde el expediente electrónico ya es parte fundamental del ejercicio profesional, todo está dentro de una nube electrónica. Ya si pasan estas situaciones como la que está pasando hoy en Colombia, no estaríamos expuestos a que tengamos unos términos suspendidos por más de 3 meses, ¿no? Si desde que salió el Código General del Proceso ya hubiera una implementación electrónica como inicialmente era la esencia de la ley, la situación de Colombia en la parte jurídica y en la parte de abogados litigantes y nosotros como abogados, el manejo de todos los estados y de todo el movimiento del proceso sería distinto, pero tristemente nos tiene que pasar esta situación para que tanto el Estado como nosotros mismos debamos exigir un ejercicio profesional de manera electrónica y personal. ¿Por qué? Porque pese a que somos un sistema oral, prácticamente diría yo que un 80% es, por lo menos en civil, es de manera escritural. Entonces, esa es una cosa que que tanto Colombia como nosotros como abogados tenemos que empezar a exigir, más esta nueva, podríamos decir que los nuevos abogados ya exigimos un mecanismo mucho más rápido donde podamos manejar un proceso de manera más fácil a través de una nube electrónica. Entonces, continuando, ya el emplazamiento no se dio, la ley nos da una notificación por estrados, que eso ya es esencialmente cuando ya el proceso está activo, cuando yo ya pude pasar las 3 etapas de notificación, ya esa notificación por estrado, ya el proceso ya está encaminado y ya lo que hace el juzgado es publicar esas decisiones a través de una hojita que se hace en el juzgado, que es lo que hacen nuestros dependientes judiciales, que es lo que nos retroalimentan de ese proceso. Y de ahí las notificaciones mixtas. ¿Me regalas otra diapositiva? Entonces, dentro de la notificación yo le hice un análisis a una jurisprudencia que me enviaron para que analizáramos, y esta fue la sentencia T025 del 2018. Dentro de esta sentencia T025 del 2018, yo me hice este interrogante, yo me dije, ahora bien, ¿qué pasa si se transgrede el ordenamiento constitucional y procedimental frente a la notificación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, esta sentencia en este parágrafo nos habla de algo, nos da una claridad rápida y sencilla sin tener que ir a hacer otra búsqueda esencial, y nos dice: el defecto procedimental absoluto ocurre cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legal establecido, bien sea porque sigue un trámite ajeno al pertinente, y en esta medida y en esa medida equivoca la orientación del asunto, o porque omite etapas sustanciales del procedimiento establecido, con lo que afecta el derecho de defensa y contradicción de una parte del proceso. Es lo que llamamos una indebida notificación judicial. Esta sentencia es bien particular porque así rápidamente es un caso donde un señor entrega de buena fe a una concesionaria un vehículo, pero como todo colombiano, como los vehículos consideramos que no es igual esa forma de tradición como es un inmueble, pero tiene una responsabilidad, pues el señor entregó su vehículo y
le hicieron es lo que se llama en el argot popular las cartas abiertas, se la entregó, ¿qué hizo esa concesionario? Se la vendió a otro tercero, donde ese tercero lo que hizo fue, tampoco le hicieron el traspaso, ese tercero, ya en este caso pudo haber sido un familiar, la verdad es que no hace énfasis en esa parte, se lo dio, se lo entregó, no se lo entregó, se lo pudo haber prestado, se lo pudo haber regalado, la verdad esa parte no se identifica dentro de la tutela, pero esa persona que manejaba ese vehículo se estrelló, lo que hizo fue causarle unas lesiones personales a esa persona. ¿Y qué hizo esa persona para defender su derecho? Pues ir donde su abogado y su abogado, de una manera juiciosa, de una manera ágil, lo que hizo fue solicitar la declaración de la responsabilidad. Cuando se hace la declaración de la responsabilidad, el abogado dice que solo hay una notificación, hay una dirección para notificar y efectivamente van y lo notifican, pero para, 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 para la verificación de la notificación dicen que él ya no vive allá y que ya desconoce su domicilio, entonces su abogado siguió con las etapas que anteriormente les informé en la diapositiva y él obtuvo su declarativo de responsabilidad, su declarativo ordinario de responsabilidad civil. Después, como no había quien cobrarle ese dinero, inició su proceso ejecutivo y ¿a quién demandó? Demandó al que aparece como propietario inicial, que nunca hizo el traspaso, a la concesionaria para verificar el origen de ese propietario y al que estaba manejando el vehículo. En esos tres, pues el dueño del vehículo, que era el que tuteló, pues nunca se dio cuenta de eso. El señor, según la tutela, es liquidador del Ministerio de Hacienda de Cartagena. Cuando vio todas sus cuentas las tenía embargadas, cuando vio no pudo ascender al siguiente cargo de liquidador porque el Estado exige una transparencia para sus funcionarios y dentro de la tutela él decía que él no tenía nunca conocimiento de un proceso, estamos hablando, es un proceso que prácticamente duró, si no estoy mal, entre 6 y 10 años, porque fue muy largo, porque primero fue el declarativo y después fue el ejecutivo. Ahí es donde uno dice la esencia de la Constitución, y acá fue donde con esa tutela, esa honorable Corte Constitucional se dio cuenta de que ese juez natural, que es el juez de la República, pese a que él debe verificar que los principios constitucionales se lleven, se dio cuenta que ese juez no había hecho un análisis necesario. ¿Por qué? Porque encontró que pese a que en la carta de traspaso había una dirección, no verificó en la licencia de propiedad del vehículo que ahí aparecía la dirección, y esa dirección jamás la cambió el tutelante, jamás en la vida la cambió, y por esa situación, esta tutela, que es la T2518, amparó su derecho. Regálame, por favor, otra diapositiva. Entonces, la Corte Constitucional resaltó en este caso lo siguiente, dice, en la sentencia T081 del 2009, la notificación judicial es un acto que garantiza el conocimiento de la iniciación de un proceso y en general todas las providencias que dictan en el mismo, con el fin de amparar los principios de publicidad y contradicción. Adicionalmente, en esa oportunidad, la Corte Constitucional enfatizó en que la indebida notificación considerada por los diferentes códigos de procedimiento de nuestro ordenamiento jurídico como un defecto sustancial grave y proporcionado que lleva a la nulidad de las actuaciones procesales surtidas posteriormente al vicio previamente definido. Por eso el término de indebida notificación, porque en la indebida notificación, si se puede demostrar y si ese juez nos ampara ese derecho, es lo que llama una nulidad por indebida notificación. Esa es la esencia de la indebida notificación. ¿Me regalas otra diapositiva? Entonces, retomando la sentencia T028 del 2018, donde existió esa responsabilidad civil, nos dice,
La indebida notificación se da en los siguientes aspectos. Entonces, la Corte es muy clara en decir, todo procedimiento en el que se haya permitido una etapa procesal trascendental consagrada en la ley se encuentra viciado por vulnerar el derecho fundamental al debido proceso de las partes y constituye un defecto procedimental absoluto. Asimismo, resalta que el error en el proceso debe tener una influencia directa en decisión de fondo adoptada y no puede ser atribuible al actor. En este caso fue concreto, pese a que efectivamente hubo la responsabilidad con esos particulares, también es cierto que el tutelante no tenía por qué tener responsabilidad, no tenía por qué tener responsabilidad en esos hechos. Uno, porque él había dado su vehículo a un concesionario, que en este momento no tengo claro cuál es, para que él hiciera, él pudiera venderlo, pero que esos documentos fueran traspasados en su momento. Obviamente la ley es muy clara también en decir que mi desconocimiento no me exonera de responsabilidad. Es un principio fundamental que todos cuando hagamos una clase de procesos, ya sea un traspaso de un inmueble, de un vehículo, pues que yo esté clara, yo tenga precisión de que yo debo estar encima de ese trámite para que ese vehículo ya no quede a mi nombre. Pero también es cierto que a este señor, debido a esa indebida notificación, a que no hubo la notificación como era, pues él no se pudo ni siquiera defender, decir qué fue lo que pasó, qué pasó con el traspaso, si se lo entregaron, no se lo entregaron, miles de situaciones, o si efectivamente él fue omisor por no estar pendiente de su mismo patrimonio al momento de transferirlo. Eso no lo sabemos, por eso es que el derecho de defensa está fundamental. Entonces acá también el aspecto en nuestra corte es claro en decir que para que un juez pueda efectivamente fallar en derecho, es necesario escuchar a las partes. Es fundamental escucharlas para saber todo lo que pudo haber afectado esa situación. Entonces, en este orden de ideas, la Corte fue muy clara en decir que en aspectos jurídicos, en tema jurídico, fue un procedimiento absoluto que no se le puede atribuir al tutelante y que esa actuación tenía que volver a sus inicios. Vuelvo y le digo que todo no es tan fácil como uno lo puede verificar en una tutela. Acá esta tutela también se identificó que es que el señor sí tenía un domicilio y aparecía en su tarjeta de propiedad. Entonces fue evidente para la Corte que también se lo señaló al juez que a los dos jueces, tanto el de responsabilidad como el de ejecución, que ellos no tuvieron ese debido cuidado de verificar y no ir al ritmo del abogado, ¿no? El juez tiene una obligación constitucional de no solamente quedarse con la información que le dan las partes, sino ir más allá. Y en este momento, en el ejercicio lo vemos. Yo, por ejemplo, no he podido notificar a miles de personas, no a miles, sino a los procesos que yo tengo a cargo, pero más allá el juzgado me está pidiendo que verifique en el sistema de salud, que verifique en otra situación, o cuando yo no tengo acceso, el mismo oficia. Ya ahorita los jueces, pues podríamos decir que en Bogotá son muy juiciosos en identificar que efectivamente esa notificación sea en pleno derecho. Entonces, por eso la Corte señala que pese a que pueda existir responsabilidad, puede que se pueda proteger ese derecho, pues acá no es debida esa protección. Estamos hablando que es un proceso por lo más exagerado del mundo, se demore 10 años y a mí se me llegue a caer ya al final. Eso es más traumático para uno como abogado, trabajarle tanto un caso para que al final se me caiga en algo tan sencillo. Y volver a empezar no es fácil. Y eso es lo que nosotros como abogados debemos identificar y que desde nuestras áreas de jefatura, mi jefe por lo menos es muy meticulosa en ese aspecto. Y si uno lo ve desde ese punto de vista, es necesario y fundamental. ¿Me regalas otra diapositiva? Entonces, dentro de esa misma sentencia,
la nombrada anteriormente, adicionalmente dice la sala. La sala insiste que la notificación judicial constituye uno de los actos de comunicación procesal de mayor efectividad, en particular la notificación personal, teniendo en cuenta que la actuación garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales y con ella habilita la participación de los involucrados. Con fundamento en lo anterior, se evidencia que la indebida notificación judicial constituye un defecto procedimental que lleva a una nulidad procesal. Entonces, como lo reitero, gracias a mi Dios, pues digo yo, en el ejercicio tenemos otras instancias que también tiene que nosotros como abogados tenemos que ser claros y precisos qué es lo que buscamos, que ese funcionario nos proteja, porque si nos vamos enredaditos, pues al final no queremos decirlo, pero no lo decimos. Entonces la idea de evitar todas esas fallas del sistema es empezar un proceso de manera adecuada. Nos va a llevar un poquito de tiempo porque por lo menos en el caso particular el usuario se estresa, ¿por qué no me notifico? ¿Por qué no notifico? Pero ahí es donde yo soy clara en decirle, del afán no queda sino el cansancio, es mejor hacer las cosas bien, que yo sé que en últimas no puedo garantizar nada, pero por lo menos yo sé que estoy llevando el trámite como es, que si puede haber algo, ya sería algo que yo de pronto lo desconocí, pero no porque por irme detrás de esa notificación y de que el proceso se me vaya y lo gane, se me caiga tan fácil. Entonces, por eso, en materia de ejercicio profesional, uno no cree, pero la notificación es, diría yo, que uno de los principios que más deberíamos estar pendientes. Regálame otra diapositiva. Y redondeando la idea, entonces, tenemos que tener claridad que nuestro ejercicio, más allá de escuchar a esa otra persona, de tratar de aliviar esos dolores, esas frustraciones, esas culpas, esas situaciones que no dieron al lugar o dan al lugar, es tratar de que nuestra defensa técnica se apropie de los principios constitucionales que tenemos, que en ese librito tan chiquito, ahí es donde aparece la esencia de nuestro derecho. Sin más, pues muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, pues estoy dispuesta a absolverla. Gracias, doctora. Aquí tenemos unas intervenciones. Dice la doctora Rudmira, un aporte se debe notificar personalmente el auto emisorio de la demanda y del mandamiento ejecutivo al demandado. Hace un aporte, ¿no? Dice, ya. Sí. Perfecto, Se debe tiene toda la razón. el auto admisusorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo al demandado o a su representante o abogado. La indebida notificación de esto genera nulidad procesal. O sea, todo lo tenemos que verificar dentro del inicio, o sea, verificando el proceso. Si usted me plantea la pregunta, yo diría que sí, pero todos los casos son muy distintos. O sea, tendremos que hacerle un análisis al proceso, verificar en dónde está el error o dónde pudo haber el error. Pero sí, en esencia, y de acuerdo con el concepto, yo diría que sí, pero toca verificar. Permítame intervenir un momento. Sí. Definitivamente la indebida notificación genera nulidad del mandamiento de pago y de la admisión de la demanda. Entonces, y lo más grave es que esta nulidad no se subsana y puede alegarse incluso en diligencias de entrega. Entonces, ustedes se imaginarán llevarle un proceso a un cliente, como en este caso un ordinario, luego un ejecutivo, y resultar que cuando se va a entregar un inmueble, un bien que se remató, todavía la parte afectada podría alegar esa nulidad. O sea, el alcance de la indebida notificación en un proceso es mayúsculo. Y por eso es tan importante que nosotros los abogados, cuando vamos a notificar,
Seamos muy cuidadosos con el escrito del citatorio, con el aviso, con el emplazamiento, ver que reúne todos los requisitos. Por algo tan mínimo como que en la parte superior esté el número del despacho errado, que esté el número del proceso errado, que aparezca un apellido mal, que en el aviso no aparezca la fecha en que se hizo el aviso, es obligatoria y es un requisito esencial. Por eso solo estamos poniendo en riesgo todo el proceso. Entonces, definitivamente, cualquier trámite de notificación se debe hacer con el mayor cuidado y con la mayor revisión, verificación de la información, como les digo, hasta en el título, en el piso del juzgado. Por ejemplo, hemos tenido notificaciones que se pide la nulidad porque el piso donde está relacionado en la parte superior, que es el juzgado tal, dirección tal, está bien, pero el piso está mal, por eso puede considerarse que hay una nulidad en la notificación. Entonces es un tema tan delicado que sí tenemos que ser supremamente cuidadosos en no equivocarnos. Y también cuando nos llega un cliente donde ya hay sentencias o ya hay auto que ordena seguir ejecución o en materia penal, administrativa, en cualquier tipo de proceso, y presuntamente ya está superada la etapa procesal y ya no hay nada que hacer, pues también hay que mirar a favor nuestro si hay alguna nulidad que se pueda alegar de esa índole, buscar las notificaciones, si se hicieron bien, si se hicieron mal, si se hizo si están bien en eso tan ínfimo como les digo, si estaba bien el número del juzgado, si estaba bien el despacho, si estaba bien, si el aviso tenía fecha. Eso también puede ser usado a nuestro favor en procesos que ya están avanzados y que a veces le decimos al cliente, pues ya no hay nada que hacer porque ya hay sentencia o ya hay un auto que ordena seguir ejecución. Entonces la indebida notificación puede ser a favor nuestro y por eso también tenemos que mirar con lupa los casos que nos llegan en esos estados procesales, pero puede ser en contra nuestra si no hemos tenido el debido cuidado. Y pues cada vez que vamos a hacer una notificación, casi que nos toca coger el código general y mirar los requisitos y mirar que el escrito que estamos presentando para notificar, citatorio o aviso, emplazamiento, lo que estamos mandando, está en debida forma. Qué pena, doctora, pues haber hecho esta intervención un poquito larga. No, muchas gracias por la ayuda. Bueno, doctora, perfecto. Está bueno, dice, bueno, que si cuando se trata de fotomultas, pero las entidades siempre manifiestan que se notifica a la dirección reportada en el RUN, dice la doctora Loreín. Entonces, ¿qué pasa con otras notificaciones? ¿O qué pasa? Lo que pasa es que por eso la parte de la virtualidad, ya ahorita por obligación todos los conductores, todos los que tengan a cargo su vehículo deben tener actualizado el RUM. Yo ya no puedo decirle a la administración, no, pero es que ese no es mi correo, esa no es mi casa, porque es que yo me puedo estar cambiando 1000 veces de lugar. A mí nadie me lo impide, pero es una obligación de nosotros estar actualizado, entonces la fotomulta tocaría verificarlo desde ese sentido porque ya es una obligación. Es tanto así que como nosotros como profesionales, el Consejo Superior de la Judicatura nos está exigiendo de manera rápida, de manera ágil, estar actualizando tanto nuestro correo electrónico como nuestra dirección de domicilio. Entonces ya ahorita la parte electrónica, en lo de las fotomultas, pues ya tocaría mirarlo con la parte de públicos, que se podría alegar ahí en indebida notificación. Gracias, doctora. Hace también un aporte muy, muy importante, que lo del automandamiento es notificación mixta de conformidad con el artículo 293 del Código General del Proceso. Gracias, doctora, por su aporte. Vamos a mirar más. Las nulidades tienen un término para alegarlas. Si yo voy y me notifico, no la alego, ¿usted la saneó? Dice Caterín. ¿Cuál dice que las nulidades tienen un término para alegarlas. Si yo voy y me notifico,
no le alego, no la alego, usted la saneó. Lo que pasa es que vuelvo y le digo acá, por lo menos la sentencia fue muy clara en decir que pese a que no podemos ir al ritmo del abogado, el juez está en una obligación de verificarla. Y si yo no la alego, la contraparte, porque no tuvimos no estuvimos verificando la situación o simplemente porque no tuvimos conocimiento, pues es una obligación ahorita del juez natural verificar esa situación, porque o si no por vía de tutela lo van a proteger. Si se verifica que efectivamente existe, señor. Lo que me refería ahí era que cuando, digamos, en una indebida notificación, el ejemplo que colocaba la doctora Mónica, que digamos, su apellido es Méndez y le colocaron Mendoza, pero usted va y se notifica del proceso, contesta la demanda, usted ya saneó esa nulidad, o sea, ya se perdió el término para alegarla, porque si usted no la alegó y contestó y no la alegó en su debido momento, ya se saneó esa nulidad, o sea, ya no hay nulidad procesal. Pero es que acá estamos hablando de identificación de personas. No, identificación de personas son saneables, pero estamos hablando de dirección. O sea, yo no encontré la dirección y yo le dije a ese juez de la República, no sé dónde ubicarlo, no sé cómo encontrarlo, emplácenme. Ahí es donde está la nulidad por indebida notificación. Eso es lo que trata la la pregunta que hace Catherine, efectivamente, si la persona va y se notifica, va al despacho, se notifica y el proceso pues está, digamos, en una etapa que permite la notificación y no la alega, pues, o que se hizo mal el trámite de notificación, pues digamos que ahí se superaría el tema de la notificación porque igual fue y se notificó personalmente y no quedó notificada por los documentos que se le remitieron en forma errada. Sí es importante decir que quien alega la nulidad tiene que ser la parte afectada con la falta de notificación. Es decir, que si nosotros como abogados detectamos que cometimos un error en la notificación, porque estamos revisando y de pronto en su momento se nos pasó que iba algún dato mal, que se hizo mal la notificación, a nosotros no nos es permitido interponer esa nulidad. En ese caso, pues no sé, de pronto si quieran opinar o ustedes qué creen que deberíamos hacer si como abogados detectamos que de pronto un abogado anterior a nosotros o a nosotros mismos cometimos un error y detectamos que la notificación estuvo mal realizada y la ley establece que no podríamos nosotros mismos alegar la nulidad para recomponer y arreglar el proceso antes de que siga avanzando y de pronto aquí a mañana nos interpongan una nulidad. ¿Qué creen que deberíamos hacer pues, para subsanar eso? De pronto, ¿quién opina? Bueno, en ese caso... doctora Mónica. Doctora, cuénteme. Doctora Mónica, pues con respecto a su pregunta, si ya la parte se pronunció, está subsanada la indebida, o sea, la nulidad, porque se entiende que nadie, según el procedimiento civil, nadie puede alegar su propia culpa. Nosotros no podríamos indicar que está indebida porque ya ellos se pronunciaron y se les está respetando el debido proceso, ya que con la notificación lo que siempre se debe salvaguardar es el derecho de contradicción y defensa. Si ya la contraparte le ejerció su derecho, no habría ninguna nulidad con respecto a la notificación. Buenos días. Yo quiero hacer una intervención. Bueno, pero doctora, de pronto la doctora Ángela nos ayude que se podría hacer en ese caso. Cuando yo detecto que notifique mal. Bueno, uno solito. Uno solito. Buenos días. Buenos días. Bueno, en el caso del área de privados, en algunas ocasiones se ha detectado esas situaciones. Como dice la doctora Mónica, estamos hablando en el evento que
digamos, nosotros como abogados fuimos los que cometimos el error y ya después de, digamos, incluso habiéndose dictado sentencia, percibimos el error. Como nosotros mismos, lo dice la norma, no podemos alegar nuestra propia, digamos, nuestro propio error y esa nulidad, lo que se ha hecho es presentar memoriales solicitando un control de legalidad. Pues bien, el juez tiene esa potestad también de verificar esas actuaciones y si él evidencia, la doctora Mónica, por ejemplo, hablaba, las nulidades, las notificaciones son tan delicadas que con solo indicar, por ejemplo, juez civil municipal y era juez civil del circuito, así el resto de la notificación está bien, ya da para una nulidad. Entonces, hemos tenido casos en la vida real donde presentamos ese control de legalidad, le decimos al juez que en aras de su control de legalidad verifique y le ponemos la situación, que han fallado los jueces, se han detectado y que en su control de legalidad dejan sin efecto todos los demás autos y vuelve a la etapa inicial. ¿Esto ha sido favorable en qué sentido? Por ejemplo, en un proceso ejecutivo, siempre y cuando el título no prescriba. Y en los casos que hemos tenido, una vez vuelve otra vez, se ejerce ese control de legalidad, ahí se procede con las notificaciones. Aquí sí hago un paréntesis y de ahí la importancia de tener cuidado y no trabajar sobre plantillas. Es decir, mirar que todo nos quede exactamente. En Bogotá también tenemos una estrategia y es que los asistentes judiciales nos deben informar y dejar en los correos cuando los dispensarios judiciales cambian de direcciones. Por ejemplo, de Camacol lo pasaron a Hernando Morales. Entonces, siempre estar muy atentos porque son situaciones muy pareciera minuciosas, pero puede afectar un proceso. Entonces, mi recomendación, uno, en los casos donde se percibe ese error, presentar memoriales de control de legalidad que nos han sido muy efectivos y favorables. Dos, tener cuidado con las plantillas. Hablamos de notificaciones, verificar bien los nombres. Aquí volvemos también a verificar, por ejemplo, ser muy cuidadosos cuando los jueces emitan autos admisorios, libren mandamientos de pago, de revisar en ese mismo momento que los nombres queden bien. Si mi demandado se llama Francisco y digamos fue algo tan sencillo que yo no le puse otro nombre y le cambié el Francisco, eso es gravísimo. Tuvimos un proceso donde se tuvo que repetir después de muchos años todas las notificaciones por cambiar un simple nombre. Ahí va otra recomendación. Siempre que salga ese autoadmisorio, verificar, tener cuidado en las notificaciones. Nosotros manejamos un estilo que parece de primaria, pero es muy importante. Nosotros verificamos cosa por cosa, letra por letra, subrayamos con rojo, damos un visto bueno, pero todo en aras de que todo se vaya perfecto, el tipo de proceso se vaya perfecto. Hay que tener mucho cuidado, aquí hago una intervención, con los avisos judiciales, por ejemplo, en civil, del que habla el artículo 292. No olvidar que este tiene que llevar la fecha de elaboración del aviso y la fecha del auto, porque muchas veces no se anota esta fecha y eso también pues, puede acarrear nulidades. Básicamente. Doctora, se le fue el audio, pero quedó claro. Yo creo que la intervención de la doctora Ángela, perdón, fue muy importante porque clarifica muchas cosas. Hay una pregunta de la Regional de Ibagué, dice que en el caso de los alimentos, cuando se notifica a militares que por su trabajo son cambiados de lugar o no los alcanzan a notificar ni personalmente ni por aviso, y cuando ellos van a ejercer su derecho de contradicción, pues ya están embargados, allí se podría negar una indebida notificación. Mira, a nosotros nos pasó hace poquito, también se pidió la indebida notificación. Lo que pasa es que el abogado, el que lleva un proceso de reducción o de alimentos, es muy facilista, diría yo, pues bueno, hasta eso son tácticas buenas. Pero él lo que hace es radicar, dejarlo en talento humano o dejarlo en cualquier área que verifique que el señor sí existe. ¿Qué hace el abogado? Le entrega y le recibe. Al recibirle la notificación, pues ya empieza a correr el término. ¿Por qué? Porque ya se recibió. Entonces, a nosotros nos pasó un caso concreto y lo
que yo hice fue solicitarle al juez que, pese a que la entregó la parte del área jurídica del ejército, se la entregó días después y ellos dieron constancia y dicen, mire, a partir del, pese a que se la recibí hace 10 días, yo doy constancia de que se la estoy entregando hoy para que empiecen los días de contestación. Pero el juzgado dijo, lo siento, pero acá lo que vale es el recibido, y desde ese momento se empieza a contar. Entonces, generalmente, cuando son militares, el juzgado verifica y siempre le va a pedir al abogado. Cuando yo digo, no es que desconozco, pero yo sé que recibe, que trabaja en el ejército, es funcionario público, a mí el juzgado no me lo va a aceptar y me va a decir, ¿cómo así que no desconozco? Me hace el favor y vaya al pagador y verifique. Entonces, cuando yo envío la notificación al pagador y cualquier persona que ve muy fácil recibir una correspondencia, la recibe, ahí empieza a tener. Y por eso le llega. Y porque primero, obviamente, se sabe que primero le va a llegar el embargo. Siempre por cultura, en ejecutivo y en fijación de alimentos, siempre llega el embargo antes de que me informe. Después seguirá la notificación, porque es una forma de que no se me insolventen las personas. Entonces, si le llegó el embargo, también es procedente. Lo que hay que verificar es la notificación que se da en el transcurso después del embargo. Gracias, doctora. No, y eso también es una forma, porque a veces cuando no se notifican, cuando no se puede notificar personalmente o por aviso, como dice la regional de Ibagué, cuando el miembro de la fuerza pública mira su desprendible y ve el embargo, ellos mismos, ellos inmediatamente van al juzgado. Dice, oh, bueno, ¿y por qué estoy embargado? Y ahí es cuando lo notifican. Es que siempre va a llegar el embargo. Siempre les va a llegar el embargo. Claro, siempre. En todo proceso ejecutivo, siempre. Y más cuando son menores. Siempre va primero la medida cautelar antes de la notificación, precisamente para evitar la insolvencia de las personas. Bueno, en el caso de los policías militares, que la parte demandante envían la notificación a la Dirección General, ya sea ejército o policía, pues, bueno, es lo que estamos hablando. Hay que tratar de ubicarlos. Ojo con las notificaciones, y es cierto lo que de pronto habla la doctora Carmen de Montería. Nosotros mandamos, y ya lo dijo la doctora Joana, no, cuando somos demandados, ¿no? Normalmente quien notifica es la contraparte. Entonces, ellos dejan las notificaciones de la guardia, y hay muchas personas, por ejemplo, en un batallón donde hay 1.200 soldados profesionales, dicen, no, nosotros no sabemos si trabajan o no trabajan, y no la reciben, ¿no? Tratar en lo posible de que se envíe a la dirección de talento humano, porque es que la dirección de talento humano sí ubica a las personas, porque esa es la obligación de ellos. Y hay unas oficinas jurídicas donde llegan esas notificaciones y se las hacen llegar a las unidades donde ellos laboran. Entonces, eso es importante que lo sepan, porque yo veo que a veces mandan la notificación. Él trabaja, un ejemplo, en el BASER 8, pero es que el BASER 8, o de pronto una brigada móvil. Las brigadas móviles no tienen base fija, por eso se llaman brigadas móviles. Entonces, ahí viene la situación de las malas o las indebidas notificaciones que decía la doctora Joana. Bueno, creo que ya no tenemos más. Doctor Reinaldo, ¿desea alguna intervención, por favor? Sí, muchas gracias. ¿Sí me escucha bien? Sí, lo escuchamos bien. Bueno, muy buenos días para todos. Quiero presentarles un cordial saludo a todos nuestros colaboradores de la empresa Derecho y Propiedad. Quiero aprovechar aquí unos minutos primero para manifestarles que el día de ayer tuvimos una reunión con el presidente de la Junta Directiva, los directores de departamento y los jefes de las áreas jurídicas y administrativas. En la reunión, cada una de las personas presentó los informes de la gestión que cada uno de ustedes ha realizado durante este tiempo de la cuarentena. Entonces quería manifestarle nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes
por el esfuerzo que han realizado, por el trabajo que han llevado a cabo, por la atención especialísima que han tenido con cada uno de nuestros clientes, por las audiencias virtuales y algunos que le ha tocado alguna audiencia presencial que han asistido. Entonces, manifestarle en nombre de la Junta Directiva y de la Dirección de Derecho y Propiedad ese reconocimiento por ese trabajo que se ha desarrollado. Yo pienso que a veces las dificultades nos dan muchas oportunidades para mejorar, no solamente en la actividad profesional, sino en la actividad personal. Y pienso que cada uno de ustedes lo ha demostrado a lo largo de este tiempo que llevamos en la cuarentena. Entonces, igualmente, felicitar a la doctora Joana Salazar por la capacitación, pero lo que más me emociona es la participación de todo el equipo en ayudar, en mejorar. Entonces, agradecerle, de verdad, a Joana y a todas las personas que han participado hoy en dar sus comentarios, en ayudarnos a mejorar, en que cada día seamos mejores abogados. Hoy estamos cumpliendo 20 días de iniciar las capacitaciones virtuales y todos los días vamos encontrando que van mejorando a 100%. Entonces, felicitar al director del Centro de Estudios, a la doctora Angélica, a los directores, a los jefes de área, a todos nuestros profesionales, asistentes, a todos los que estamos participando, porque hoy tenemos el 95% de las personas de la empresa en esta conferencia. Entonces, muchísimas gracias, desearles un feliz de semana, gracias por ese esfuerzo, seguir trabajando, seguirnos cuidando para que dábamos un parte de victoria ayer a la Junta Directiva, donde informábamos que todos nuestros trabajadores, afortunadamente y gracias a Dios, están gozando de excelente salud, igual que sus familias. Ustedes saben que todos los días por eso tenemos comunicación, no solo para preguntar por ustedes, sino también para saber cuál es el estado de salud de cada uno de sus familiares. Entonces, de verdad que agradecido por ese trabajo, invitarlos a que sigamos trabajando. Ya esperarán órdenes de acuerdo a lo que emita cada una de las alcaldías en cada una de las ciudades, pero aquí estamos siempre dispuestos a seguir trabajando y reconociéndoles a ustedes su entrega total. Entonces, muchísimas gracias al señor subdirector, a los directores de departamento, a los jefes de área y a cada uno de nuestros colaboradores. Un fuerte abrazo y que descansen muchísimo. Gracias. Gracias, Rey, por esas palabras, pues realmente son de mucho ánimo para nosotros que estamos en este momento trabajando en casa. Me uno a las palabras del director general para felicitar a la doctora Joana y a todos por su capacitación. La preparación que se tiene en estas capacitaciones son importantes porque estamos recordando, primero, personalmente, y segundo, pues damos a conocer nuestros puntos de vista para que los otros profesionales del derecho participen de igual manera en la capacitación y unamos criterios para manejar una sola voz y atender mejor a nuestros clientes. A todos los que estuvieron presentes en la capacitación, les doy mis agradecimientos. Dios los bendiga. Cuídense mucho, permanezcan en casa y vuelvo y les solicito a los directores y jefes de área que por favor envíen los listados al correo del Centro de Estudios porque tenemos que reportar a la Dirección Local de Educación cuando el Ministerio así nos lo exija. Dios los bendiga, una feliz tarde, un feliz fin de semana y que disfruten en casa.